Vamos a hablar hoy de recaída bioquímico y terapia resistente a la castración en primera línea en cáncer de próstata. Inicialmente me gusta mucho esta gráfica porque muestra la historia natural del antígeno prostático durante toda la enfermedad. Vemos aquí entonces cuando el paciente inicialmente no tiene el diagnóstico y por supuesto se eleva cuando hay una posible neoplasia, se hace el diagnóstico con la biopsia y aquí se hace el primer, digamos, momento importante en la enfermedad y es el tratamiento. Todos conocemos el tratamiento, puede ser ya sea la prostatectomía radical o radioterapia. Entonces, es este primer momento donde la enfermedad está localizada, es todavía sensible a la castración y eso, por supuesto, hormonosensible. Este es un primer momento en el cual pues, es clave para el tratamiento del paciente. Por supuesto, entonces, el antígeno vuelve y cae a niveles mucho más bajos de los que antes tenía y, por supuesto, se definen para cada uno de los tratamientos digamos, los basales del antígeno para decir que la enfermedad está controlada. Hasta dentro de 28 al 53% de esos pacientes pueden presentar una recaída bioquímica y es en este momento cuando nuevamente se eleva ese antígeno prostático y bueno, aquí utilizamos varias terapias. Una, si es después de prostatectomía, se utiliza la radioterapia como salvamento, ¿sí? O en algunos casos, si es para la parte de radioterapia, pues el paciente podría ir a prostatectomía radical. No todos los pacientes cumplen, por supuesto, para estos criterios, pero digamos que lo ideal sería que cualquiera de las dos terapias en el caso del rescate se pudiera utilizar. Entonces, aquí tenemos un segundo momento, pero si no se puede utilizar ninguno de estas dos opciones de tratamiento, también en algunos casos se puede utilizar la terapia hormonal. Pero entonces, este momento hay que tenerlo muy claro de saber cuándo utilizar la terapia hormonal en este grupo de pacientes y cuándo dejarlos en observación. Recordemos que la terapia hormonal también es una terapia que deja alta carga de morbimortalidad y que la idea es evitar esto para los pacientes. Entonces, aquí me quiero centrar. Realmente vamos a ver entonces qué dicen las guías y qué dicen las guías europeas acerca de este momento, que cuándo utilizar el bloqueo hormonal en este grupo de pacientes y cuáles dejar en observación. Posteriormente, el paciente puede, después de un tiempo de terapia hormonal, y en promedio van más o menos 3 años, inicia la resistencia al bloqueo hormonal y hablamos de resistencia a la castración y nuevamente vemos que el antígeno empieza a subirse y es este cuarto momento el cual me quiero centrar y detener un poco porque es este momento en el cual esta curva, como vemos acá, rápidamente, en menos de 2 años, el paciente empieza a generar metástasis óseas, eventos esqueléticos que todos conocemos, compresiones medulares, y rápidamente el paciente deteriora su calidad de vida y la muerte. Entonces, ahorita actualmente quiero centrarme en este punto porque tenemos un armamento farmacológico importante en el cual podemos utilizar, evitar o enlentecer, digamos, la progresión de la enfermedad y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Hay dos estudios importantes que quiero resaltar que hablan de la importancia del PSA y de la velocidad del PSA. Y es que, digamos, desde el 2004, el doctor D'Amico, en un estudio de cohorte de más de 8,000 pacientes, evaluó básicamente el comportamiento, el tiempo de doblaje del PSA y el comportamiento del PSA. Y en el 2005, posteriormente, se publicó un estudio ya aleatorizado, fase 3 controlado, en el cual quiero mostrarles los siguientes resultados.
cuál era el comportamiento de ese PSA después de un seguimiento en estos pacientes. Y después de evaluar las variables, como vemos acá, fueron estadísticamente significativas el PSA basal por encima de 10 y la velocidad del PSA para la supervivencia libre de metástasis. Como vemos acá, el hazard radio y la P fueron ambas estadísticamente significativas, tanto en el análisis univariado como multivariado. De igual manera, para la supervivencia global, esas dos variables, tanto un PSA basal de más de 10 nanogramos por mililitros o la velocidad del PSA, fueron estadísticamente también significativas a la hora de evaluar la supervivencia global. Y cuando lo vemos en gráfica, pues los pacientes que tenían un PSA menor de 7 nanogramos por mililitro, como vemos acá, ¿sí? O sea, PSAs bajitos, esos pacientes tenían una proporción o tenían menos proporción de metástasis y muerte que los pacientes, entre más se elevaba el antígeno prostático, pues tenían mayor riesgo de muerte. Lo mismo con el tiempo de duplicación del antígeno prostático. Si tenían un tiempo de duplicación bajo, pues obviamente el paciente tenía mayor probabilidad de metástasis y de muerte, porque pues es una enfermedad que rápidamente puede estar creciendo, que rápidamente se disemina, a diferencia del tiempo de duplicación que es lenta, que el paciente tenía pues más probabilidades de supervivencia libre de metástasis. Entonces, esta historia natural del antígeno prostático es bastante importante porque hasta un tercio de estos pacientes pueden desarrollar metástasis óseas en 2 años. Y esto es lo que queremos evitar en la gran mayoría de los pacientes. Actuar rápidamente, actuar de manera prudente y si tenemos la opción de utilizar medicamentos o la hormonoterapia, pues la podemos utilizar. ¿Qué dicen las guías de la NCCN del 2021? Cuando hay recurrencia después de radioterapia, pues hay que hacer una gran cantidad de exámenes para definir y, digamos, asegurarse que ese paciente no tenga enfermedad metastásica, que la enfermedad esté localizada, se le, digamos, confirma con una biopsia. Los pacientes con una expectativa de vida de más de 10 años podrían ir a observación, prostatectomía radical más linfadenectomía, braquiterapia, crioterapia o ultrasonido con alta intensidad. Si el paciente tiene una expectativa de vida de menos de 10 años, pues se puede dejar en observación hormonoterapia, igual que si el paciente tiene la biopsia negativa. Ahora, aquí es donde yo quiero que nos centremos en este punto. ¿Cuándo dejar en observación o cuándo dejar en hormonoterapia? Las guías europeas hablan que el paciente que tenga un tiempo de duplicación de menos de 12 meses, ese paciente tiene un riesgo alto de que la enfermedad pueda progresar, generar metástasis óseas, dañar su calidad de vida y que debería utilizarse el bloqueo hormonal, ya sea periférico central, y los pacientes que tengan un tiempo de duplicación de más de 12 meses, pues lo que hablan las guías europeas es que se podría dejar en observación. Entonces, de manera que no debemos utilizar indiscriminadamente de pronto ese bloqueo hormonal para todos los pacientes. Acordémonos que el bloqueo hormonal también tiene sus efectos adversos, comorbilidades y mortalidad asociada. Ahora, cuando el paciente ya se le inició el bloqueo hormonal y el paciente entró dentro del grupo de pacientes con cáncer de próstata, recordemos la curva que volvía y iniciaba un ascenso, hablamos entonces que el paciente puede estar en una resistencia a la castración no metastásico, digamos que se definió por estudios de extensión que no era metastásico. Entonces, este paciente, además de cómo se define, pues obviamente con niveles de testosterona menores de 50 nanogramos por mililitro y con una elevación del PSA en tres elevaciones consecutivas separadas durante una semana. Ese paciente, si tiene un tiempo de duplicación de más de 10 meses, o sea, es un tiempo relativamente lento,
pues se prefiere dejar en observación o en algunos casos, pues utilizar una terapia hormonal como segunda terapia. Sin embargo, cuando el paciente tiene un tiempo de duplicación de menos de 10 meses, entonces es acá donde el paciente tiene las diferentes opciones farmacológicas por varios estudios que se han utilizado, estudios fase 3 como categoría 1, en los cuales podemos mejorar la supervivencia global y la supervivencia libre de metástasis. Entonces estamos hablando de que se puede utilizar la palutamida, la dorolutamida o la enzalutamida. Aquí en Colombia tenemos la palutamida y la enzalutamida como aprobación por INVIMA para esta opción. Entonces, ¿de qué hablan las guías europeas de estos estudios? Apalutamida con el estudio Spartan, Prosper con el estudio con enzalutamida y Aramis con dorolutamida. Ambos, como vemos acá, fueron los 3 pacientes, incluyeron pacientes con alto riesgo de recaída, con un PSA-ADT de menos de 10 meses, y la supervivencia libre de metástasis, como vemos acá, para el estudio Spartan fue 40.5 meses versus 16.2 meses para el placebo. Para el Prosper fueron 36.6 meses versus 14.7 para el placebo, y Aramis 40.4 meses versus 18.4 meses. Ambos mejoraron también con P's estadísticamente significativas para los 3 estudios, y solamente 2 estudios mostraron mejoría en la supervivencia, el estudio Prosper y el estudio Spartan. El tiempo para el de dorolutamida fue mucho menor, de solo 36 meses, por lo cual no mostró una diferencia mayor. Aquí cuando lo vemos en las gráficas, sin embargo, pues vemos acá que la curva, vemos una P estadísticamente significativa con un hazard ratio de 0,69 meses, ¿sí? Con un riesgo de reducción de muerte para el estudio Aramis del 31%, para la Spartan del 22%, como vemos acá, este tenía un tiempo de seguimiento ya 60 meses, y lo mismo que para el estudio Prosper, que teníamos un tiempo de reducción de muerte del 27% con un hazard ratio de 0,73. Bueno, nos vamos a centrar un poco entonces en el estudio de Prosper. La enzalutamida, digamos que se ha utilizado en varios ensayos clínicos, pero nos vamos a centrar básicamente en el Prosper. Este es un estudio que fue aprobado en el 2018 por la FDA para el tratamiento del cáncer de próstata no metastásico, resistente a la castración, en combinación con un inhibidor de LH o orquidectomía. Este estudio básicamente se aprobó por la disminución de riesgo de muerte y metástasis óseas versus la terapia androgénica sola, cuando se comparaba. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la enzalutamida? Este actúa directamente sobre el receptor y produce efectos en los 3 pasos fundamentales de la vía de señalización del receptor androgénico. Entonces, cuando se une en la unión de el receptor con el receptor de membrana, entonces ahí puede bloquear la enzalutamida, impide la translocación nuclear del receptor androgénico y también evita la unión del receptor androgénico al DNA, impidiendo la modulación de la expresión génica. De esta manera, son los 3 puntos en los cuales actúa enzalutamida. El estudio Prosper, entonces, inicialmente tuvo una publicación en el 2018, solamente habían, digamos, transcurrido 23 meses, que lo que mostró, como habíamos hablado, era una disminución significativa del riesgo de metástasis óseas versus la terapia androgénica. Eso fue un estudio multiinstitucional doble ciego con asignación aleatoria, placebo fase 3, en los cuales incluía pacientes con adenocarcinoma de próstata resistentes a la castración con un tiempo de duplicación de PSA de menos de 10 meses y sin evidencia de metástasis óseas, ya sea por TAC, gamografía o resonancia. Se hizo una aleatorización 2:1
con una continuación siempre del inhibidor del LH o orquidectomía para ambos brazos, y se administraba para el grupo de ensayo ensalutamida 160 miligramos vía oral versus el placebo una vez al día, hasta la progresión radiológica, toxicidad inaceptable o muerte del paciente. Como desenlaces primarios, pues era definida el tiempo desde la autorización o progresión radiográfica hasta la muerte, o dentro de los 112 días posteriores a la interrupción del tratamiento sin evidencia de progresión radiológica. Como otros desenlaces secundarios, tenía supervivencia global, tiempo de producción del PSA, seguridad, respuesta y calidad de vida. Vemos acá entonces en el análisis de supervivencia global por subgrupos, como para cada una de estas variables, la ensalutamida siempre había, digamos, resultados favorables. Y en el 2020, en junio, ya con un tiempo de seguimiento de casi 60 meses, se publica los resultados del PROSPER con supervivencia global, en los cuales entonces se concluyó que había una reducción significativa del 27% del riesgo de muerte cuando se comparaba en el grupo de ensalutamida versus el placebo. Este fue bastante importante, y otro de los desenlaces importantes era el tiempo al uso de la primera línea de terapia antineoplásica subsiguiente, o sea, cuando el paciente, digamos, tiene que utilizar una segunda línea después de ensalutamida o placebo. Vemos que para los pacientes con placebo, a los 20 meses prácticamente ya el paciente necesita o la utilización de otro tipo de terapia, mientras que para los pacientes que utilizaban ensalutamida, inclusive a 5 años, el paciente todavía no había iniciado una segunda línea de tratamiento, lo que habla de una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes, ya que sabemos que el utilizar otra segunda línea pues puede generar más efectos adversos en ellos. Cuando vamos a hablar entonces de los medicamentos más utilizados como segunda línea, vemos aquí, era la viraterona, el docetaxel, el cabazitaxel y bicalutamida. Los eventos adversos de especial interés cuando vamos a hablar entonces del estudio PROSPER, como vemos aquí comparados con el placebo, la fatiga estaba asociada en el 46% versus 22%, los eventos musculoesqueléticos 34% versus 23%, fracturas 18% versus 6%, hipertensión 18% versus 6%, las caídas 18% versus 5% para el placebo, alteraciones cognitivas solamente 8% versus 2% para el placebo. Y hay algo que me gusta mostrar bastante, y es que todos conocemos que los antiandrógenos pueden generar, digamos, eventos cardiovasculares y enfermedad isquémica, pero mire lo bajo que mostraba para ensalutamida, 6%, y por supuesto 2% para el placebo, enfermedad cardíaca 6% únicamente. O sea que es bastante bajo para los eventos cardiovasculares, a diferencia de lo que uno pensaría. Como conclusión, entonces, quiero definir que tenemos que evaluar el comportamiento cinético del antígeno después de la recaída, definir cuándo esos pacientes se les puede utilizar o se debe iniciar. Entonces, recordemos el bloqueo hormonal versus la observación. Recordemos que no todos los pacientes van a ir a bloqueo hormonal. Algunos pacientes con un tiempo de duplicación de PSA que tengan de menos de 12 meses, esos pacientes se pueden de iniciar el bloqueo hormonal, pero si es mayor de 12 meses, ese paciente se puede dejar en observación y así evitar los efectos adversos del bloqueo hormonal. Hasta un tercio de los pacientes, recordemos, con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, tienen rápidamente una elevación, y estos en menos de 2 años pueden generar metástasis óseas, lo que podría empeorar la calidad de vida de estos pacientes, por lo cual tenemos en estos pacientes ya una, digamos, forma farmacológica
de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y evitar su deterioro rápido por la enfermedad, como vemos aquí. La enzalutamida, como vemos, es un medicamento que mostró mejoría en la supervivencia libre de metástasis y supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración comparados con el placebo, y es un medicamento que presenta reacciones adversas esperadas, tolerables para la gran mayoría de los pacientes, y podemos utilizarlos en pacientes, entonces, recordemos, con un tiempo de duplicación de menos de 10 meses, remitir o no a oncología, pues esto es un medicamento que por el INVIMA se considera una hormonoterapia, entonces ya sea oncología o ya seamos nosotros los que nos dediquemos al cáncer de próstata, podemos iniciar este tratamiento para mejorar básicamente calidad de vida en estos pacientes. Muchas gracias.